Muy buenos días, tengan todos, queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por esta hermosa mañana. Y quiero compartir nuestro devocional del día de hoy, muy brevemente. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer el verso 14. Y hoy vamos a hablar acerca de la justicia divina en vez de la venganza. Porque el cristiano debe aprender a confiar en el Señor y a no comenzar a creer que Él debe hacer justicia por sus propias manos. El Señor es quien debe encargarse de cada una de nuestras situaciones. Y de hecho así es. El Señor está pendiente de cada uno de nosotros y Él es el que paga y el que da conforme a lo que cada quien se merezca. Como podemos ver, hemos estado viendo que Pablo era un hombre dedicado a la obra, un hombre espiritual, un hombre que amaba al Señor, un hombre que amaba al mundo gentil, en este caso a nosotros los paganos, que amaba a los pecadores, que buscaba la forma de compartir el evangelio para que ellos pudieran ser salvos, pero aún así, a pesar de su carácter, a pesar de ser un hombre íntegro, un hombre abnegado, entregado, fue un hombre que también recibió mucha traición, cuestionamiento, señalamiento, sufrimientos, ¿verdad? Y había un Alejandro que menciona la Biblia, un Alejandro, que dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y uno puede observar que no necesariamente uno tiene que pensar que es una persona conflictiva para tener enemigos. Ni siquiera el gran apóstol estaba exento de tener este tipo de situaciones. Muchas veces nos encontramos a personas que sin motivo o sin razón alguna se convierten en instrumentos del enemigo para perturbar nuestra paz y nuestra armonía. Y a veces queremos reaccionar en nuestra propia fuerza. Queremos hacer justicia con nuestras propias manos. A veces pensamos que debemos poner a esa persona en su sitio, que debemos confrontarlo. Otras veces pensamos que debemos aclarar las cosas y decir la verdad, ir por casa y hablar con las personas. Pero no nos corresponde a nosotros, mis amados hermanos. Y mucho menos vengarnos nosotros mismos. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda analizar y pensar juntamente conmigo en esta expresión de Pablo. Alejandro el calderero. Otra versión dice: el que trabaja el cobre me ha causado muchos males. ¿Y cómo puedo yo causarle mal a otras personas? ¿O cómo podía este Alejandro causarle mal al apóstol Pablo? Bueno, de muchas formas: difamándolo, diciendo cosas que no son, dando falso testimonio. Según algunos eruditos dicen que cuando Pablo estaba en el juicio, este Alejandro el calderero se prestó para difamar al Señor y decir cosas que, en este caso a Pablo, y decir cosas que no eran. Y se prestaba para generar aflicción a la vida de Pablo. Ahora, uno se da cuenta de que en realidad hay personas que al parecer les encanta este tipo de situaciones. Y están nosotros que padecen por causa de este tipo de personas. Pero nosotros, al igual que el apóstol Pablo, debemos decir: el Señor le pague conforme a sus hechos, pero no vengarnos nosotros mismos. Mis amados hermanos, ese tipo de personas existió, existe y seguirá existiendo. Ahora, la pregunta es: ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, Pablo nos da un gran consejo y es: deje que el Señor le pague. Deje que el Señor sea el que lo defienda y el que pelee por usted. Deje que sea el Señor el que se encargue de aclarar las cosas. Deje que el Señor sea el que en su momento saque a la luz las cosas, pero no sea usted ejerciendo su fuerza, actuando en su propia naturaleza, queriendo resolver las cosas como que si es de esa forma. No, el cristiano no debe hacer las cosas de esa manera. Mire, nosotros no queremos enemigos. Estamos llamados a vivir en paz, pero a veces por causa de Cristo nos ganamos enemigos. El decir la verdad, el ser correctos, el ser íntegros, el mantener nuestros principios, pues muchas veces genera enemistad y genera que tengamos enemigos que no queremos tener. Y hay otras personas que incluso pueden estar dentro de la iglesia, pueden estar incluso dentro de nuestra comunidad de fe, y aún así se dejan usar por el enemigo cuando comienzan a proferir, a repetir, a hablar y a decir cosas de las cuales quizás ni siquiera están seguros. Ahora, no queremos enemigos,
Eso sí es importante que lo sepamos. Los cristianos no andamos por la vida buscando enemigos, ni teniendo actitudes ni acciones para ganar enemigos, pero muchas veces por causa de Cristo, muchos se vuelven nuestros enemigos. Pablo dijo también en Romanos, si es posible, en Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si depende de usted, busque la manera de estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? En cuanto dependa de usted. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero la recomendación es en cuanto dependa de usted, está en paz con todos los hombres. Y ese debe ser nuestro deseo. El creyente debe estar en paz y buscar la paz y promover la paz. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando se trata de hacer todo esto, pero no se consigue nada? Bueno, nos toca descansar en el Señor y dejar todo en las manos del Señor. Porque siempre van a existir alejandros, mis amados hermanos, que nos van a ocasionar problemas, pero al igual que Pablo, debemos decir, el Señor le pague conforme a sus hechos. Otra versión referente a este texto dice, el Señor le dará su merecido conforme a sus obras. Mire, mis amados hermanos, y los alejandros que existan en la iglesia, pues eso no tiene nada que ver con ustedes, mis amados hermanos. Casualmente, ese personaje se llamaba Alejandro. Pero hay muchos que no se llaman Alejandro, pero tienen la conducta de ese Alejandro el calderero. Y qué lamentable, mis amados hermanos. Y qué triste. Pero qué bueno es saber, mis amados hermanos, que contamos con un Señor que es el juez justo, que es un Dios fiel, que Él conoce cada situación y que Él defiende nuestra causa y pelea por nosotros. Ahora, la venganza es del Señor. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Tanto en Romanos como en el Antiguo Testamento también lo dice, pero Él es el juez. Dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ahora, ¿ven los valores del cristianismo? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Dice, no seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Entonces, posiblemente muchos de nosotros tengamos alejandros en nuestra vida. Tengamos este Alejandro calderero en nuestra vida, perturbando nuestra armonía, profiriendo cosas sobre nosotros que no son ciertas, o gente que se presta para generarnos aflicción. Porque imagínense al hermano Pablo sirviendo al Señor, siendo fiel al Señor, y este Alejandro calderero levantando calumnia, llevando mensajes a otras personas para que sin razón alguna odiaran a Pablo. Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Y nuestra responsabilidad es mantenernos íntegros delante del Señor. Ahora, procuremos no ser nosotros Alejandro, el calderero. Procuremos no ser nosotros los que añadimos aflicción. Procuremos nosotros no ser ese instrumento del enemigo que funciona para perturbar la paz y la tranquilidad de otros, sino al contrario, que seamos instrumentos de bendición en las manos del Señor. Entonces, que Dios nos bendiga. Recuerde que la venganza no nos pertenece a nosotros, sino al Señor. El Señor sabe cómo lidiar contra estas personas. Ahora, Pablo no tenía un espíritu vengativo, y yo quiero que usted pueda también pensar en esto. Pablo no tenía un espíritu vengativo, pero Pablo estaba consciente de que el Señor era un Dios justo. Miren, muchas veces se comete el error de comenzar a ensañarse con personas que no nos corresponden. Y comenzamos a trabajar para dañar, para perturbar y para afligir a dicha persona. Créanme que meterse con personas que no corresponde y comenzar a tener estas actitudes es literalmente buscar el juicio del Señor sobre nuestras vidas. Entonces el consejo es, tengamos la actitud de Pablo y no la actitud de Alejandro el calderero. No se ensañe con los creyentes, no se ensañe con otro hermano, no se ensañe con ningún hombre de Dios, ni con nadie que esté sirviendo a Dios, y mucho menos si desconoce la realidad de las cosas. Y descanse en el Señor si usted está en este momento siendo como Pablo, atacado, siendo como Pablo, recibiendo aflicción por medio de, no haga justicia por su propia mano, no busque vengarse, descanse en el Señor y presente su causa delante de Él, y Él se va a encargar de dar el pago. Señor, te damos gracias en esta mañana por este hermoso momento, por este hermoso tiempo. Todos tenemos dificultades. Tú conoces nuestros alejandros, Señor, tú conoces nuestras circunstancias. Cumple tu voluntad y tu propósito y ayúdanos a tener la actitud correcta, Señor. Bendice a cada hermano y a cada familia
que hoy puedes vernos, Señor, y recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos.